Apreciados amigos y hermanos, les damos una cordial bienvenida. Aquí estamos, como lo prometimos, muy alegres, muy contentos de compartir el Evangelio, porque el Evangelio es realmente un gozo, una alegría. Ustedes imagínense lo que ocurriría si nosotros no tuviéramos la esperanza que tenemos. ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros no tuviéramos un norte? Pero afortunadamente tenemos un norte hacia dónde caminar, o sea, nuestra vida tiene significado. Es hermoso tener esa visión de que tenemos un norte. Les damos la bienvenida a todos los que se han conectado y también le damos la bienvenida a los que lo verán posteriormente, porque este programa quedará grabado y irá estará, por el canal. Sí, señor, estará accesible por el poder de las escrituras en YouTube, aunque probablemente encuentren muchos canales que se llamen igual. Lo mejor que se puede hacer entonces es suscribirse a este y darle a la campanita para ver, cada vez que nos vayamos a conectar o tener un video, ustedes se les avise, ustedes puedan saber que ha llegado un video o hay una transmisión en vivo nueva. Como hablamos en el video inicial, que fue una introducción acerca de las escrituras, nuestro propósito es compartir de corazón. Queremos compartir del Evangelio, pero en particular centrados en las escrituras. O sea, nosotros nos vamos a basar en un pasaje y vamos a decir, miren lo que encontramos en las escrituras. En las escrituras, en tal libro, dice esto, y nos gustaría analizar un poquito de esto. Ahora, haciendo esta transmisión en vivo, según lo que estamos aprendiendo, porque somos nuevos en esto, ustedes van a poder hacer comentarios y de pronto hasta preguntas, y podemos en algún momento de esta transmisión leer sus comentarios y también ver de qué manera podemos contestar sus inquietudes, sus preguntas. Pero lo que queremos que sepan, apreciados hermanos, es que nosotros solamente deseamos de corazón compartir y fortalecernos mutuamente. Sabemos que en las escrituras hay tesoros escondidos. De pronto entre todos podemos descubrir algunos de esos tesoros. Y de pronto, con la gran esperanza lo digo, podamos recibir un entusiasmo renovado en el camino que hemos tomado para seguir a nuestro Señor y nuestro Salvador, quien es nuestro fundamento. Como ya vimos ahí, vamos a ver de nuevo. Hoy nos vamos a centrar en algo que encontramos en el libro de Mormón. Y esto se encuentra en el capítulo 10 del libro de Moroni. Entonces, me estoy refiriendo al versículo 32 de Moroni 10. Voy a leer lo que dice allí y vamos a ver qué encontramos y qué inspiración recibimos todos los que estamos aquí para poder crecer, porque la idea es crecer. Entonces, vamos a dar comienzo a esta charla y vamos a leer. Yo voy a leer el versículo pausadamente y vamos a empezar a pensar en lo que dice y en el significado. Dice así: sí, venid a Cristo y perfeccionaos en él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente,
para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Solamente vamos a analizar ese versículo porque el siguiente también nos sigue ampliando, nos sigue dando algunas ideas adicionales, pero no tendremos el tiempo realmente para masticar estos dos versículos. Vamos a hablar del 32. Sí, venid a Cristo y perfeccionados en Él. El otro día, hablando con Carlos, él empezó a comentarme sobre esta idea de venir a Cristo y perfeccionados en Él. Entonces estoy seguro que Carlos está ansioso por comentarles esas ideas que él tuvo cuando conversamos de esto, y le voy a dar el tiempo a él para que nos empiece mostrando algo que usted vio ahí, Carlos. ¿Qué es lo que usted vio en esto y quiere compartir? Pues bueno, como todos pueden saber, existe una expectativa de nuestro Padre Celestial que se establece, o que la estableció en Salvador cuando estuvo con sus discípulos iniciales, cuando Él vino, cuando estuvo en el meridiano de los tiempos, y Él dejó entre los escritos sus palabras. En Mateo 5:48 dice que sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, la perfección es una expectativa de Dios. O sea, llegamos a tener la certeza a través de ese versículo de que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos ven como ellos quieren que nosotros lleguemos a ser. Ellos no tienen bajas expectativas acerca de nosotros. El problema somos nosotros. Entonces, cuando el Señor nos dice ya en el versículo que le leyó Eduardo, que vamos a Cristo y nos perfeccionemos en Él, yo quisiera hacer énfasis en dos partes de este versículo, que pareciera ser insignificantes, pero tienen realmente mucho fondo. No aparecen en la forma del versículo, pero tienen fondo. Por ejemplo, cuando dicen perfeccionados en Él. Quisiera hacer énfasis en la conjunción en. Esa palabra en tiene mucho significado porque pues es una preposición y tiene como función relacionar una palabra a otra. Es la perfección en Cristo, que es la que aparece en el de ahí tildado. Y la otra, me gustaría también que tuvieran en cuenta la palabra relación. Cuando nosotros salimos a montar en cicla con Eduardo, que es más o menos cada día de por medio, ojalá pudieran ser más días, empecé a entender que hay una analogía en el ejercicio que nosotros hacemos y en lo que significa la palabra en. Cuando nosotros estamos quietos, o sea, estamos parados charlando, pues nuestra velocidad lógicamente es 0. Cuando caminamos, nosotros alcanzamos una velocidad de 2 o 3 kilómetros por hora, más o menos, caminando a buen ritmo. Más cuando nosotros nos montamos en la bicicleta y colocamos la relación de piñones, o sea, en el plato más grande y el piñón más pequeño atrás, nosotros alcanzamos a tener velocidades cerca de 20 kilómetros por hora. O sea, de 2 a 3 pasamos a 20 kilómetros por hora con nuestro mejor esfuerzo, cuando nosotros montamos en la bicicleta. O sea que la palabra en el lenguaje que nosotros entendemos, nos da a nuestra mente un significado, y es de que a menos que yo monte en la bicicleta, yo no puedo lograr la velocidad que pretendo, dando yo mi mejor esfuerzo. Entonces, cuando yo pienso en perfeccionarme en Cristo, básicamente lo que el Señor espera es que nosotros
hagamos lo mejor de nosotros, establezcamos una relación con Él, porque es básicamente, esa es la clave de todo el asunto, es qué clase de relación tengo yo con mi Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué hago yo para establecer esa relación? ¿Puedo orar? ¿Puedo leer las Escrituras? ¿Puedo esforzarme con todo mi corazón para servir y hacer las obras que Él espera que yo haga? Y así demuestre yo lo que Él nos pide que hagamos, que lo amemos con todo nuestro poder, mente y fuerza. Ese poder, mente y fuerza involucra todo lo que nosotros somos, y eso es lo que realmente establece la relación. Y es ahí cuando nosotros podemos estar perfeccionándonos en Cristo. Me gustaría que vieran una imagen donde aparece el Salvador con una oveja en los hombros, y es ahí donde es posible ver, si Andreita nos ayuda con la imagen y ustedes ven al Salvador con la oveja en los hombros. Básicamente ahí está de manera gráfica la palabra perfeccionarse en Cristo. Nosotros podemos llegar a ser como Él es mediante su intervención directa. No lo podemos hacer solo, y es quizás una de las cosas que nosotros tenemos que determinarnos a vencer en nosotros mismos, esa necesidad de querer estar solos en el camino. Cuando nuestro Padre Celestial y Jesucristo han determinado que ellos quieren estar con nosotros en todo momento y que nos perfeccionemos en Él, o sea, que estemos sobre el Salvador. Y eso es lo que significa perfeccionarse en Cristo. Nosotros tenemos la capacidad de llegar a ser como el Salvador. Tenemos que tomar la decisión, ¿cierto, Eduardo? Porque esto es básicamente una resolución personal. No depende del entorno eclesiástico, no depende de la estructura familiar, es una decisión personal. Es el uso correcto de nuestro albedrío, y es cuando tomamos las determinaciones de seguirlo a Él con íntegro propósito de corazón. ¿Quieres seguir, Eduardo? Gracias, Carlos. Es interesante que en las Escrituras El Salvador dijo, uniéndome a lo que Carlos está diciendo, de las muchas cosas que dijo de venir al Salvador, él mismo dijo que, o sea, porque a veces nosotros podemos tener una idea no muy clara de lo que significa perfeccionarnos en Cristo. Uno se pregunta en algún momento después de escuchar a Carlos, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos? Aparte de lo que usted dijo, ¿cómo lo hacemos? Entonces, es importante entender que él dijo que el que lo escuchaba a él y seguía sus palabras era una persona que edificaba sobre la roca. ¿Sí? El que me escucha y hace lo que yo digo, edifica sobre la roca. Y el que no hace, edifica sobre la arena. Eso lo dijo él al final del Sermón del Monte. Él dijo eso, que cuando los vientos vinieran, las tormentas, los ríos, y dieran con ímpetu en esa casa que estaba edificada sobre la roca, pues no caería. Hoy en día vivimos, y es asombroso para mí, que hay muchísimas personas que citan o invocan a Dios, sin embargo, poco les importan sus palabras, y eso es muy real. Poco les importan sus palabras. Ellos expresan la creencia, pero en su proceder no escuchan sus palabras. Entonces ahí yo quisiera
pasar, si le parece bien a Carlos, a esa parte donde dice, donde póngale cuidado, el versículo está diciendo, es Moroni, ¿no? Dice, sí, venid a Cristo y perfeccionados en él. Y él empieza como a mostrarnos por dónde empezar. Por dónde empezar es qué hay que hacer. Entonces él inmediatamente dice, absteneos de toda impiedad. Y no sé, todos los que estamos hablando aquí en esta tarde, qué ideas nos llegan a la cabeza con respecto a lo que es impiedad. Impiedad. Porque eso es lo único que dice ahí, absteneos de toda impiedad. Entonces, yo encontré algo que Pablo escribió, creo que es a los Gálatas, que escribió con respecto a lo que podríamos nosotros aclarar que son las impiedades, y me llaman la atención varios puntos que se encuentran ahí. Vamos a mirar esa escritura en los Gálatas, que ya está ahí, para que ustedes la vean. Pablo escribió acerca de los deseos de la carne y también del fruto del espíritu, pero yo quiero pues concentrarme ahí en esto de lo que está ahí enfrente. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces hay algunas palabras ahí en colores. ¿Por qué yo coloqué eso ahí en colores? Porque hay algunas cosas muy evidentes en nuestra vida que sabemos que no son buenas. Lo llamamos pecados y que podemos pensar que son cosas grandes. Obviamente se habla ahí de adulterio, se habla de fornicación, se habla de inmundicia, se habla de lascivia, y eso como que es claro para nosotros, ¿no? Sin embargo, hay unas palabras en colores que vale la pena que las meditemos. Por ejemplo, hablando de esto, ¿no? Vuelvo al pasaje de Moroni, ¿no? Absteneos de toda impiedad. Lo que está ahí en la pantalla son algunas, ¿no? Son algunas de las impiedades o pecados que podemos cometer. Pero miren, enemistades. A veces eso no es tan obvio en la vida de las personas. Pongámonos a pensar todos los que estamos reunidos acá, nuestras enemistades si las tenemos. La enemistad con las personas, con cualquier persona que sea, es algo de la carne y es contrario a los mandamientos de Dios. Entonces, a esas cosas que yo marqué en colores deberíamos ponerle un poquito más de cuidado, porque son cosas serias que podrían impedir que nosotros vengamos a Cristo y que nos perfeccionemos en Él. Piensen o pensemos, hermanos y amigos, ¿cuál es nuestra enemistad con otras personas y por qué tenemos enemistad y por qué no podemos reconciliarnos o perdonar a las personas? Entonces, eso realmente es importante tenerlo en cuenta. Eduardo. Sí, adelante. Quisiera de pronto ayudar a ampliar el entendimiento respecto de por qué razón nosotros no hacemos o no le colocamos tanta importancia a este asunto. Y quiero hacerlo con un pequeñito ejemplo que hice de una frase que aprendí cuando yo era joven que decía: las cosas no son del dueño sino de quien las necesita. Imagínate. Sí. Las cosas no son del dueño sino de quien las necesita. Esa frase, que es muy popular y muy dada de la cultura, de alguna manera invita a las personas a ser deshonestos. Y a veces nosotros nos escudamos o nos justificamos en muchos hechos o decisiones con base en la cultura popular de esos dichos. O, por ejemplo, yo ya soy así y no voy a cambiar. A veces hay frases que de alguna manera empiezan a calar en nuestro inconsciente y que empiezan a determinar nuestras decisiones y acciones
sin saber que estamos de alguna manera directamente colocando un obstáculo directo en nuestra relación con nuestro Salvador. Es lo que decía el Druckdorf cuando se llaman errores no calculados. Es algo que a menudo pasa en nuestras vidas. Sigue adelante, Eduardo. Exacto, Carlos Arturo. Interesante analizar esto, amigos y hermanos, ¿no? Porque es algo que a veces pasa desapercibido en nuestra vida. Miren, nosotros tenemos un marco en el que colocamos, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, colocamos asuntos como el día de reposo, como el diezmo, como el ayuno, como la palabra de sabiduría, que no tomar bebidas alcohólicas, etcétera. Lo colocamos como, es como si fuera todo, ¿me entienden? Parece que fuera todo, pero hay ciertas cosas que de nuestra naturaleza, de lo que es más interno, no le ponemos cuidado. Y miren que pueden pasar años, y en algunos casos ha pasado toda la vida, le ha pasado a personas que nunca se arrepintieron de eso, que nunca se abstuvieron de esas impiedades, sino que las dejaron ahí, dentro de su corazón, enemistades. Hay personas que tuvieron enemistades, y yo me enteré de personas conocidas mías que tenían enemistades de 30 años y no se hablaban y tenían responsabilidades importantes en la iglesia y no se hablaban y no se trataban porque tenían sentimientos de uno hacia el otro por alguna situación que ocurrió en algún momento. Enemistades, pleitos. Los pleitos que tienen que ver a veces, están involucrados con las enemistades, el guerrear, ¿no? Entrar en guerra, en conflicto con las personas. Yo marqué ahí en azulito claro, iras. Salirnos de la ropa, eso casi que todos tenemos un desafío fuerte con esto. Yo felicito a los que ya han logrado un gran control, pero en esto hay que trabajar mucho porque ¿cómo podemos perfeccionarnos en Cristo si nosotros no le ponemos cuidado a nuestra naturaleza caída y entramos en iras, en calentarnos más de la cuenta, entrar en discusiones acaloradas, en situaciones donde estamos guerreando con otras personas? Se dan cuenta y después dice contiendas. Y después más adelante yo marqué envidias y también marqué la frase cosas semejantes, porque ahí no está toda, la lista no está completa. Perdón. Entonces, miren hermanos, que si podemos profundizar un poquito en cada cosa, es algo que nos beneficia. Estamos hablando y Carlos fue el de la idea principal de hablar de esto. Yo le reconozco su iniciativa de hablar de esto. Entonces, y sobre todo él hizo mucho énfasis por eso él explicó lo de la bicicleta y esto, y que uno avanza cuando está montado en la bicicleta y empieza a andar, y la velocidad, etcétera, etcétera. Porque es solamente en El Salvador, siguiendo sus mandamientos, que son, mucho tiene que ver con lo que está ahí, siguiendo con esto, es que vamos a perfeccionarnos. Si ustedes y yo dejamos pasar el tiempo de nuestra vida haciendo caso omiso a las enemistades y a los pleitos, que es muy común, ¿no? Hoy estamos en una época de pleitos y de enemistades en las redes y todo esto, ¿no? Alguien dice algo y otro se opone y después se insultan, ¿no? Porque eso yo lo he visto, ¿no? Yo lo he visto y nos tiramos y hay eso es lo que no estamos viendo. Las iras, las contiendas, también las envidias y todo lo demás que está ahí. Obviamente yo no voy a hablar de todos porque están los homicidios y las borracheras,
y las orgías. Ahí también, y bueno, el caso es que Pablo dice que él nos advierte que si nosotros estamos en ese medio de enemistades y de iras y de pleitos, tales cosas, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, a mí no sé si Carlos quiere decir algo más sobre estos características que están ahí. De pronto tiene alguna idea antes de yo comentar otra cosita. Sí, esto tiene una raíz, Eduardo. La raíz son nuestras emociones. O sea, cada una de estas actitudes o acciones que pueden ocurrir en nuestra vida están asociadas a emociones personales. Y es ahí donde yo encuentro el valor de las escrituras. Porque las escrituras se convierten en el termostato que nos ayuda a balancear la forma en que nosotros respondemos ante las diversas situaciones de la vida. Las emociones, como tú hablas, por ejemplo, la ira, el enojo y todo eso, pueden encontrarse en nuestra conciencia, en nuestro intelecto, con las palabras del Salvador. Pero si nosotros no las hemos leído, no las hemos adquirido en nuestras vidas, pues esas emociones no van a encontrar una contrapuesta, una contraposición que de alguna manera permita el control de esas situaciones. Muchas veces nosotros entramos a incurrir en errores no controlados, básicamente porque no nos estamos programando a través de la lectura de las Escrituras. Al adquirir la mente de Cristo, aprender a pensar como Cristo. Nosotros nos perfeccionamos en Cristo de una manera gradual. El Elder, si me permites, me gustaría complementar algo que dijo el Elder Bernard, que dijo: en esta vida no alcanzaremos un estado de perfección, pero podemos y debemos... En la pantalla, tenemos la cita en la pantalla, Carlos. Listo, entonces voy a seguir leyendo. Dice: pero podemos y debemos seguir adelante con fe en Cristo por el estrecho y angosto camino y progresar en forma constante hacia nuestro destino eterno. El modelo del Señor para el progreso espiritual es línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Las mejoras espirituales pequeñas, constantes y progresivas son los pasos que el Señor quiere que tomemos. Estas son las palabras de un profeta del Señor. Si él lo menciona desde ese sentido, dice, son los pasos que el Señor quiere que tomemos. A veces nosotros queremos establecer un cambio mayúsculo en nuestras vidas, pero la realidad es que es línea por línea que hacemos los cambios. Pero necesitamos de alguna manera adquirir sentimientos, pensamientos, modelos que básicamente se centran en Cristo, a fin de que nuestras decisiones puedan llevarnos a controlar respuestas a la ira, al enojo, a cualquier cosa que pueda llegarnos en nuestra vida. Todos nos hemos enfrentado a situaciones en que hemos visto cómo se salta el switch y nos salimos de los trapos, como se dice, ¿no? Posterior a que pasa la situación, y lo digo de manera personal, yo me he preguntado, yo pude haber actuado de una mejor manera. Y siempre nos puede pasar de eso. Esa incapacidad para reflexionar es porque no existe en nuestro intelecto, en nuestra conciencia, ciertos elementos que de alguna u otra manera nos ayuden a establecer un control de nuestras emociones, saber qué emociones son positivas y cuáles emociones son negativas, y cuáles pueden dañarnos y cuáles no. Entonces, continuando, dice, el prepararnos para andar sin culpa ante Dios es uno de los propósitos principales de la vida terrenal y la búsqueda de toda una vida. No se obtiene como resultado de periodos esporádicos de intensa actividad espiritual. O sea, es una decisión y tenemos que meter los pies en el barro en esa situación. Es la única forma en que yo puedo aprender a nadar es nadando. Yo no puedo pretender con simplemente adquirir la membresía de la iglesia o hacerme llamar como cristiano, pretender de que eso realmente me va a posibilitar
una respuesta positiva en el último día delante del Señor. Yo tengo que tomar control ahora, cuando tengo la posibilidad. Y es mi responsabilidad, no es responsabilidad del Padre. Él nos da los parámetros. Nosotros tenemos que aprender con esos parámetros a controlar nuestras emociones. Muy bien, excelente. Yo estaba mirando, Carlos, esa cita suya y antes de que, cuando estaba hablando antes iba a decir, oiga, hagamos una cosa, comparemos estas dos declaraciones. Esta del Elder Bednar, como usted está explicando ahí, nos explica o nos aclara que debemos progresar. Una cosa importante, cuando yo leo esto que usted nos comparte, todo lo que dice, porque yo lo miro, aquí lo estoy mirando y digo, qué bueno asimilar cada frasecita. Una cosa que es necesario aprender es que, y ahí lo dice, estrecho y angosto camino. El estrecho y angosto camino es diferente al ancho, al camino ancho. Cuando uno va por un camino ancho, por un sendero ancho, camina tranquilo porque hay espacio, porque no entro en riesgo, porque me puedo mover para un lado, me puedo mover para el otro y voy fresco, como decimos aquí en Colombia, voy fresco. En un camino angosto y en un camino estrecho yo tengo que andar con más cuidado porque puedo salirme y de pronto hay un abismo y puedo caer. Hay algo que en una terminología que se utiliza desde hace un tiempo y es estar en a ver si me acuerdo, un estado de confort. ¿Cómo es la frase, Carlos, que dicen? Es correcto, Una frase esa es. De confort, pero creo que usan otra palabra más. Entonces, si nosotros como seguidores del Salvador nos sentimos como tranquilitos, como que todo está bien, porque yo asisto, porque tengo mi recomendación para entrar en el templo, porque de pronto tengo un llamamiento, porque de pronto oro, pero si me siento como que voy bien, debemos recordar que el Salvador dijo que este camino no era de confort. En alguna ocasión él dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. O sea, él habló de incomodidad. Un riesgo que podemos tener en nuestra vida es sentirnos que ya estamos en el punto y que estamos bien. Pero si nos damos cuenta de la lista que yo mostré anteriormente, tal vez no estemos tan bien y no le estemos poniendo cuidado a algunos rasgos de nuestra naturaleza que hemos dejado en el olvido. Lo que leí antes y lo repetí. Pero acá, entonces el Elder Bednar nos habla de mejoras pequeñas, constantes, progresivas, o sea, día a día, estar en algo. Yo suelo pensar desde hace muchos años que uno tiene que fijarse metas y hacer planes para crecer. No es muy normal encontrar a un miembro de la iglesia o a un discípulo de Jesucristo con un plan de cómo voy a crecer, de medir cómo va nuestro arrepentimiento, de medir si nosotros estamos creciendo en tener el corazón quebrantado, el espíritu contrito. Eso se tiene que medir. En una lección de Ven, Sígueme de hace unas semanas, y pido perdón por no acordarme de la hermana, del nombre de la hermana de una de las mesas directivas de la iglesia, dijo que la conversión no podía dejarse al azar. La conversión no ocurre al azar. Podríamos morir sin convertirnos más profundamente. Sí, estamos en un proceso de conversión, pero tal vez vaya muy lento o se haya detenido en algún momento.
o en algunos aspectos de nuestra naturaleza nunca haya empezado, como en ese de las enemistades, o en el de las iras, o en el de las envidias. Tal vez ese proceso de cambiar no haya comenzado, porque lo hayamos dejado olvidado, como si eso no existiera, como si lo otro fuera lo único que hay que hacer. Entonces, miren, uniendo esta cita de Edith Bernard, yo propongo esta porque se unen de una manera maravillosa. Este es de un apóstol más nuevo, y esta del presidente Spencer W. Kimball es más antigua, pero igual de valedera. Miren lo que el presidente dijo, eso por allá me imagino que sería en el 70 y pico, hace muchos años, pero lo voy a leer. Dice que esa perfección de la que estamos hablando, de la que habla el del Bernard, que no será posible completamente aquí en la tierra, dice que la perfección realmente viene por vencer. Cuando a mí me hablan de vencer, pues yo tengo que imaginarme en una competencia y tengo que imaginarme un contrincante, y entonces que estoy como en una lucha y tengo que vencer. Yo tengo que vencer, no puedo dejar ser vencido. En este caso, lo que hay que vencer son las cosas de la lista anterior que estaba en Gálatas, de lo que estaba hablando. Dice, el Señor reveló por boca del apóstol Juan, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso está en el Apocalipsis. Y después él da un consejo, algo práctico para hacer. Cataloguemos nuestras debilidades y procedamos en contra de ellas para vencerlas. Cristo se perfeccionó venciendo. Miren que él nos aconseja que cataloguemos, o sea, como que hagamos un inventario, que nos revisemos a nosotros mismos. Pablo una vez habló de eso, ¿no? Que nosotros debíamos revisarnos a nosotros mismos y empezar y catalogar, tengo estas situaciones, tengo estas debilidades, y proceder en contra de ellas hasta vencerlas. Miren lo que él sigue diciendo. Solo a medida que logremos vencer, llegaremos a ser perfectos y continuaremos hacia la categoría de dioses. Como se ha indicado previamente, la ocasión para efectuar esto es ahora, en el estado terrenal. Alguien dijo en una ocasión, el individuo que está proyectando reformarse va un paso atrás. Debe dejar de proyectar y empezar a desempeñar la tarea. Hoy es el día. Ciertamente el autodominio es un programa continuo, una jornada, no simplemente un comienzo. Así como una pequeña bellota no puede convertirse repentinamente en un roble, tampoco los hombres pueden repentinamente volverse justos. Ahora lo resalté en negrilla. No obstante, el progreso hacia la perfección puede ser rápido si uno resueltamente se dirige hacia la meta. ¿Qué piensa de esta declaración, Carlos? Cuénteme qué siente. Mira, esta declaración del presidente Kimball, quien fue mi profeta cuando yo me hice miembro de la iglesia, y el de Bernard, que también está causando una impresión muy poderosa en mí, de alguna manera nos ubica en un pasado, presente y futuro de cada uno de nosotros. Hay una frase que llegó a mi mente unos días que decía, o que dice, si al Señor le importara nuestro pasado, no nos daría un mañana. Imagínense ustedes eso. Si al Señor le importara qué ha pasado en nosotros, no nos estaría dando oportunidades. Como hablábamos al principio, el Señor, nuestro Salvador y nuestro Padre Celestial tienen altas expectativas acerca de nosotros. Y ellos son conscientes de que nosotros tendremos un pasado, un presente y un futuro. El asunto es, ¿podemos hacer algo con el pasado? Nada. Con el presente, todo. Y con el futuro, depende de cuán profundas sean las raíces que hagamos de lo que hacemos en nuestro presente. Si nosotros realmente fijamos
nuestra vista hacia la vida eterna, a volver a vivir con nuestro Padre Celestial, es muy probable de que Él entienda qué es lo que estamos pensando y sintiendo, y Él necesariamente va a empezar a responder a nuestras vidas de una manera clara. Nosotros consideramos de que nuestra relación con nuestro Padre Celestial se debe efectuar de una manera física, pero no es así. Nuestro Padre Celestial entiende qué hay en nuestra mente y qué hay en nuestro corazón. No sé dónde está Él, pero allá donde está Él, por lo tanto, si Él entiende lo que yo siento y lo que yo pienso, y si lo que yo siento y pienso es positivo, es muy probable que yo vaya a encontrar en Él apoyo. Y ese apoyo se manifiesta a través del Espíritu. Por lo tanto, cuando yo realmente analizo y como hablaba el presidente Kimball, catalogo mis debilidades y miro hacia mi pasado desde un punto de vista productivo y aprendo del pasado, trabajo en el presente y me proyecto para ser una mejor persona, es muy probable que nuestro Salvador y Jesucristo, a través de su Espíritu y manifestando el poder de su gracia, harán que nuestros corazones de piedra se conviertan en corazones de carne, como lo dijo en Isaías. Yo sé, hermanos, de que es así. Muchas veces nosotros hemos cambiado y cada uno de nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿soy el mismo ahora que fui hace 10, 15, 20 años? Es muy probable y la respuesta sea, no, no soy el mismo. Hay cosas que han cambiado. ¿Podríamos decir cuándo cambiaron? No, tampoco. El cambio es imperceptible y eso constituye un verdadero milagro. Y ese milagro viene por hacer las cosas que tienen que ver con Cristo. Y entonces ahí es donde se hace posible el hecho de perfeccionarnos en Cristo. Excelente, excelente. Yo me quedé pensando un poquito en nuestra audiencia y los que nos escucharán y en nosotros mismos. ¿Qué deberíamos hacer con este conocimiento? Por ejemplo, si yo soy propenso a entrar en conflicto con las personas, o sea, yo tiendo mucho a entrar en conflicto y en contiendas, ¿qué debo hacer? Si yo soy sincero, entonces, si yo quisiera aplicar este consejo del presidente Kimball, yo debería catalogar que tengo ese problema, debería concentrarme en vencerlo. Y eso se hace de un día a la vez. Como dice el Elder Bednar, eso es un crecimiento día a día, poco a poco. Pero yo no puedo dejar eso quieto, porque recuerden, la conversión no se puede dejar al azar. Entonces yo necesito concentrarme en eso de un día a la vez y hasta vencer. Esto no será fácil, porque tal vez sea una costumbre arraigada en mí. Pero ese es una muestra de arrepentimiento cuando nuestro Padre Celestial nos ve que estamos conscientes de nuestras debilidades y que estamos haciendo algo al respecto. Como dice Carlos, Él va a acudir. Y aquí sigue diciendo el versículo, ¿no? Que si hacemos eso, aunque falta un punto que no hemos comentado, el de y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente. La gracia. Ese es un tema muy bueno, que se pueden apenas hacer comentarios pequeños y poco a poco, a medida que vayamos escudriñando las escrituras, vamos como profundizando más. Pero la gracia es un poder, por eso al final del versículo dice, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Existe el poder, existe ese poder que proviene de la expiación, se llama gracia, y normalmente llega a nuestras vidas por medio de la influencia del Espíritu Santo. Es el canal de recibir el poder. Entonces,
si nuestro Padre Celestial observa que nosotros sinceramente estamos tratando de vencer una debilidad con toda el alma, en el momento en que Él lo considere apropiado, de acuerdo a lo que vea en nuestro corazón y nuestros esfuerzos, Él nos empezará a dar poder para vencer. Pero alguien dijo una vez que tiene que haber una iniciativa, que primero tiene que haber una iniciativa aquí abajo para que haya una respuesta arriba. Entonces, pensemos en eso y hagámonos el desafío. Pues yo ese desafío lo tengo hace tiempo y quiero pues aprovechar esta ocasión para hacer el desafío a los que estamos acá de seguir estos consejos del Elder Bednar y del presidente Kimball en cuanto a crecer, en cuanto a avanzar y mirarnos a nosotros mismos y buscar vencer. El presidente Kimball dice: la perfección viene por vencer. El Salvador venció y por eso se sienta al lado en el trono de su Padre. Nosotros necesitamos vencer. ¿Sabes, Eduardo? Sí, señor. En Doctrina y Convenios 76, cuando habla de las características de aquellos que darán el reino de los cielos, o el reino celestial, la primera dice: y son aquellos que vencieron por la fe. O sea que todo aquello que de lo que tú has estado hablando, que parecieran ser insignificancias en nuestras vidas, que las hemos ajustado de tal manera en nuestras vidas que pareciera ser que se están conformando nuestro quehacer diario, y entonces le quitamos importancia. Necesariamente eso está teniendo un gran impacto en la posibilidad de que tengamos realmente un resultado positivo en el día en que nos presentemos delante del Salvador. Son las cosas pequeñas, él mismo lo dijo: de cosas pequeñas proceden las grandes. Si yo quiero tener la más grande de todas, que es vivir de nuevo con mi Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo en el reino celestial, debo cuidar las cosas pequeñas, que es ahí donde nosotros estamos resbalando mucho. Quiero decirte, Eduardo, y a todos nuestros oyentes, que una de las bendiciones del Espíritu es que Él nos ayuda a ver qué cosas debemos cambiar. Y yo creo que de pronto me gustaría proponer un programa más adelante que hablemos acerca del ayuno, del poder del ayuno y cómo el ayuno nos ayuda a fortalecer nuestra relación con la deidad, y cómo la retroalimentación de ellos nos permite llegar a ver mucho más de lo que nosotros estamos viendo. Quería también acotar lo siguiente: tú y yo y todos los que estamos aquí escuchando tenemos una habilidad que se llama la habilidad de imaginar. Es un don divino. Pero como está ahí, como no tenemos que hacer nada en lo absoluto para imaginar, está andando en automático, pareciera que no le damos el valor que tiene. Pero nosotros podríamos imaginar la lista que nosotros podamos catalogar y empezar por el primer punto: de imaginar. Bueno, supongamos que estoy en la situación en la que me estoy poniendo de mal genio, estoy imaginándolo. Necesariamente cuando usted trae algún pensamiento a su mente, eso va a afectar sus emociones. Y usted puede llegar a tomar decisiones ante esa situación imaginaria. Y usted se estará programando para funcionar de una manera adecuada en una futura ocasión en que usted se sienta amenazado por una situación similar. Usted puede programarse, mi querido oyente, usted puede programarse para responder positivamente a las diferentes circunstancias de la vida. Tómese el tiempo, tiene la habilidad, tiene el don de imaginar. Cree un escenario por cada debilidad y pregúntese: ¿cómo estoy actuando? ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿Cómo podría yo trabajar ese sentimiento de una manera diferente?
¿cómo podría estar afectando de manera diferente mi entorno familiar? ¿Cómo quedo yo después de que yo actúo de una manera negativa? ¿O cómo quedo yo después de que yo actúo de una manera positiva? Yo tengo la posibilidad de controlar. Puedo programarme con anticipación haciendo uso de ese don maravilloso que se llama la imaginación. Listo, Carlos, muchas gracias. Tenemos varios desafíos. Mientras hemos estado hablando, estoy seguro que muchos de nosotros hemos sentido un deseo de hacer algo mejor. No es que estoy diciendo que los que estamos aquí estamos muy mal. El estar aquí, al haber aceptado esta invitación, muestra un interés en que podamos aprender y crecer. Todos los que estamos aquí somos iguales y estamos en la misma situación ante Dios. Hemos tratado algunos asuntos interesantes, y yo diría que más que interesantes, realmente importantes con respecto a este versículo, que nos quedamos en la mitad del versículo y ya no tenemos tiempo, pero vamos a seguir desarrollando esto porque vale la pena que podamos entender más a fondo el propósito de la vida y el plan de nuestro Padre Celestial. Y hay un eje que debe mantenerse. Nosotros tenemos que vivir, estudiar, analizar con el fin en mente. Mantengamos el fin en mente. El gran problema es que hay muchos distractores. Aún dentro del Evangelio podemos empezar a irnos por los laditos. Pero hay una cosa que hay que tener en mente todo el tiempo. La vida eterna que nuestro Padre Celestial nos promete consiste en una transformación que debe empezar en esta vida y una transformación. Por eso él planeó todo de tal manera con su sabiduría que Adán y Eva cayeran y que nosotros naciéramos en una condición caída. Pero eso con el propósito de que el Salvador viniera, nos abriera las puertas, las ventanas, nos abriera todo, y por medio de su poder salir del estado caído y empezar a adquirir o desarrollar más bien los atributos divinos que tenemos, hasta que lleguemos a ser como nuestro Padre es, y ese es el plan de redención. Entonces siempre debemos tener en cuenta ese eje, el fin es una transformación, un crecimiento de un cambio potente. Ledet Benner también dijo en un discurso hablando de esta conversión, dijo que tuviéramos en cuenta que era potente, que era algo grande, el cambio era muy grande, que por favor pensáramos en eso. Y este cambio grande, pues claro, nosotros ya hemos tenido un cambio, pero no ha sido tan grande porque todavía probablemente seamos presa de las enemistades y de los pleitos y de las iras, y en esa parte no estemos muy atrasados en ese cambio de la naturaleza. Entonces, por hoy ha sido magnífico hablar de esto. Yo me siento muy agradecido de tener el Evangelio, muy agradecido de los maestros de mi vida, los siervos de Dios que han influido en mí y que siguen haciéndolo, y esta luz es maravillosa. Y quisiera darle el tiempo que Carlos cierre este programa, y para que más adelante les avisaremos. Bueno, en 8 días de nuevo estaremos con ustedes. Entonces, Carlos, por favor, despida a nuestros amigos, hermanos que están aquí conectados con nosotros. No pudimos compartir comentarios porque tenemos dificultades, porque este es nuestro primero en vivo, entonces nos han de perdonar, un atributo cristiano, entonces nos han de perdonar, nos han de perdonar. Y Carlos, pues despídanos, por favor. ¿Sabes? Yo qué día me acordaba de la primera vez que yo tomé el curso de desarrollo del maestro por parte
un hermano de nombre Ricardo Urbina, y él mencionó algo que me pareció maravilloso y ha permanecido en mi mente durante el tiempo, que es que he tenido la oportunidad de compartir con personas, es cuando usted habla, usted accede a algo maravilloso en la vida de las personas, su mente, y tiene el privilegio de poder colocar en ella cosas que les ayuden a ser mejores. Qué privilegio el estar aquí. Qué privilegio, pues hemos tomado esta decisión con Eduardo. Qué privilegio poder saber de que hay varias personas que están escuchando, que nos están viendo, y de alguna manera estamos afectando su manera de ver las cosas, darse cuenta de cosas que deben mejorar. Quiero partir y terminar con esto. El error no nos define. El error está contemplado dentro del plan de nuestro Padre Celestial. Solo el adversario hace que el error se magnifique de tal forma que nos lleve a pensar de que no somos dignos de acercarnos de nuevo a Él para pedir perdón. En cambio, el error en la mente de nuestro Padre Celestial es una oportunidad. Y para ello quisiera invitarles a leer Hechos 12:27. Allí este profeta nos enseña cuál es el poder que tiene el error en nuestras vidas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la grata compañía siempre de Eduardo. Y esperamos que nos podamos ver, como él mismo lo mencionó, dentro de 8 días. Que esté muy bien. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto.